Durante el velatorio de un respetado millonario, un buey mascota invade la ceremonia, tratando de impedir que su dueño sea enterrado. Asterisco asterisco, los ecos de las risas nerviosas y los murmullos llenaban la lujosa mansión, un hogar que había sido testigo de la grandeza y la decadencia de don Alberto. Las flores exóticas adornaban el salón, pero la atmósfera era sombría, cargada de una tristeza que parecía palpable. La gente rica y famosa se movía entre los recuerdos de un hombre que había dejado una huella profunda en sus vidas, pero también un vacío que muchos deseaban llenar con su fortuna. Mateo, un empleado leal, observaba desde un rincón. Su corazón se sentía pesado. Había dedicado años de su vida al cuidado de don Alberto y su inusual compañero, Toby, el buey. ¿Qué pasará con Toby ahora?, pensaba Mateo, con un nudo en la garganta. Su amor por el buey era genuino, un vínculo que se había formado en medio de las excentricidades del millonario. De repente, la puerta se abrió de golpe y Toby irrumpió en la sala. El buey bramó con fuerza, rompiendo el silencio y atrayendo la atención de todos. Las miradas se volvieron hacia él y la confusión llenó el aire. «Sáquenlo de aquí», gritó Clara, la ambiciosa hija de don Alberto, mientras la ira se reflejaba en su rostro. «No puede estar aquí, es una vergüenza». Pero Toby solo parecía buscar a su amigo Mateo, su mirada llena de angustia. El caos se desató. Mateo se movió rápidamente hacia Toby, sintiendo como el sudor comenzaba a brotar de su frente. «Tranquilo, amigo, estoy aquí», murmuró, tratando de calmarlo. Sin embargo, las tensiones entre los asistentes aumentaban. «¿Qué significa esto? ¿Por qué está este animal aquí?», preguntó Roberto, el resentido hermano de don Alberto, con una voz llena de desprecio. Mientras el buey continuaba bramando, las verdaderas intenciones de la familia comenzaron a salir a la luz. Aquel lujoso velorio se transformó en un campo de batalla emocional, donde las verdaderas relaciones se desnudaban ante los ojos de todos. Mateo sintió como la lealtad hacia su difunto jefe y su amor por Toby se entrelazaban en un dilema que no sabía cómo resolver. ¿Por qué no pueden ver lo que realmente importa?, se preguntaba en su interior, mientras la tensión crecía y los murmullos se convertían en gritos. El ambiente se tornó hostil y Mateo se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Las máscaras de condolencia caían, dejando a descubierto la hipocresía y la avaricia que rodeaban la fortuna de don Alberto. ¿Qué pasaría con Toby? ¿Quién se quedaría con lo que quedaba del millonario y su legado? Las preguntas flotaban en el aire, mientras Mateo se preparaba para luchar por lo que más amaba. Mateo se encontraba en medio del tumulto, sintiendo que el caos lo envolvía. Toby, el buey, seguía bramando, como si entendiera que algo no estaba bien. Las miradas de los asistentes se fijaban en él, pero Mateo solo podía pensar en su amigo. Era más que un simple animal, era la conexión con don Alberto, el hombre que había confiado en él. La familia de don Alberto se movía en grupos, hablando en susurros. Clara, la hija, tenía una expresión de desdén. Siempre había querido el control total de la fortuna de su padre, y este era el momento perfecto para demostrar su poder. Roberto, el hermano resentido, no se quedaba atrás. Su ira era palpable, y no perdía la oportunidad de culpar a Mateo por cualquier problema que surgiera. «Este buey no tiene lugar aquí», exclamó Clara, mientras señalaba a Toby con desprecio. «Es solo un animal. ¿Qué tiene que ver con nuestra familia?». Mateo sintió que su corazón se hundía. Para él, Toby representaba la bondad y el amor que don Alberto había compartido. Era una parte importante de su vida. Mientras la tensión aumentaba, Mateo se acercó a Toby, intentando calmarlo. «No te preocupes, amigo. Estoy contigo», le dijo, acariciando su lomo. El buey dejó de bramar un momento, como si comprendiera que su amigo estaba allí para protegerlo. Las conversaciones entre los miembros de la familia se volvían cada vez más acaloradas. Clara y Roberto intercambiaban acusaciones, cada uno tratando de hacerse con el legado de don Alberto. «Siempre has sido el favorito de papá»,
decía Roberto, lleno de rencor. Ahora que no está, es tu oportunidad de quedarte con todo. Clara, furiosa, respondía con frases hirientes, dejando claro que no iba a permitir que su hermano se interpusiera en sus planes. Mateo observaba todo esto con tristeza. Las verdaderas intenciones de la familia se hacían evidentes. No había amor ni respeto en sus palabras, solo avaricia y deseo de poder. ¿Cómo pueden ser tan crueles?, pensó mientras veía el espectáculo. La mansión, que una vez fue un hogar lleno de risas, se había convertido en un escenario de egoísmo y rivalidad. Mientras los murmullos se convertían en gritos, Mateo decidió que debía actuar. No podía permitir que Toby fuera tratado como un simple objeto en este juego de poder. Su lealtad hacia don Alberto y su amor por el buey lo impulsaron a levantarse. «Basta», gritó, intentando que todos lo escucharan. «Toby no es solo un animal. Es parte de la familia. Y merece ser tratado con respeto». Las miradas se dirigieron hacia él, sorprendidas por su valentía. Mateo sabía que la lucha por lo que era correcto apenas comenzaba, pero estaba decidido a proteger a su amigo y honrar la memoria de don Alberto. En ese momento, comprendió que su lealtad sería puesta a prueba de formas que nunca había imaginado. El caos en la sala se intensificó después de la irrupción de Toby. Mateo sentía que el aire se volvía denso, lleno de tensiones no resueltas. Clara, furiosa, no dejaba de mirar a Mateo como si lo culpase de todo. «¿Por qué estás defendiendo a ese buey?», gritó. «Él no tiene ningún derecho aquí. Solo es una carga». Mateo, con el corazón en la mano, respondió: «¿Toby es más que un animal? Don Alberto lo amaba y le dio un lugar en su vida. Debemos respetar eso». Las palabras de Mateo resonaron en la sala, pero no lograron calmar la tormenta que se desataba entre los miembros de la familia. Roberto, que había permanecido en silencio hasta ese momento, aprovechó una oportunidad para atacar. «Siempre has sido el sirviente leal, Mateo. Pero ahora estás en medio de esto porque te has dejado llevar por tus sentimientos por ese buey». Su tono era hiriente y lleno de rencor. Mateo sintió la rabia crecer dentro de él, pero sabía que debía mantener la calma por Toby. Clara, viendo que su hermano estaba ganando terreno, se acercó a Mateo con una sonrisa cínica. «¿Qué piensas hacer, Mateo? ¿Defender a un buey frente a nuestra familia? ¿Crees que eso te hará parte de nosotros?». Las palabras de Clara eran venenosas, y Mateo se dio cuenta de que la situación se complicaba cada vez más. La discusión continuó y las tensiones aumentaron. Los murmullos de los asistentes se convirtieron en gritos, y cada miembro de la familia intentaba reclamar su parte en la fortuna de don Alberto. Mateo se sentía atrapado entre la lealtad a su jefe y la necesidad de proteger a Toby. «Esto no es solo sobre dinero», pensó para sí mismo. «Es sobre lo que don Alberto realmente valoraba». En medio de la confusión, un abogado misterioso apareció en la entrada de la mansión. Con un aire de autoridad, anunció que tenía información sobre un testamento oculto de don Alberto. Todos los ojos se volvieron hacia él y el ambiente se tornó aún más tenso. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué significaría esto para Toby y su futuro? El abogado comenzó a leer el testamento y las reacciones en la sala fueron variadas. Clara y Roberto intercambiaron miradas nerviosas, mientras Mateo se mantenía al lado de Toby, listo para protegerlo de cualquier intento de dañar su bienestar. La atmósfera estaba cargada de incertidumbre, y Mateo sabía que el desenlace de esta historia apenas comenzaba a revelarse. La lealtad y el amor se pondrían a prueba, y él estaba decidido a luchar por lo que creía correcto. El ambiente en la mansión se tornó aún más tenso cuando el abogado comenzó a leer el testamento oculto de don Alberto. Las palabras resonaban en la sala, llenas de sorpresas y revelaciones. Mateo escuchó atentamente, sintiendo como su corazón latía con fuerza. La revelación fue impactante. Toby, el buey que tanto amaba, heredaría una parte considerable de la fortuna de don Alberto. Un murmullo recorrió la sala. Clara,
que había estado llena de desdén hacia Toby, ahora se veía atrapada en una mezcla de incredulidad y furia. ¿Cómo es posible?, gritó, sus ojos llenos de rabia. ¿Un buey heredando dinero? Esto es absurdo. Su voz temblaba, y todos podían ver que la noticia la había dejado completamente descompuesta. Roberto, por su parte, no pudo contener su risa sarcástica. ¿Un animal recibiendo la herencia? Esto es una broma de mal gusto, dijo, mientras miraba a Mateo con desprecio. ¿Vas a dejar que un buey te quite tu lugar en la familia? Esto es una locura. Mateo sintió cómo la ira le subía por el cuerpo, pero sabía que debía mantenerse firme. Toby no era solo un animal, era un símbolo del amor y la lealtad que don Alberto había mostrado. Mientras tanto, los murmullos de los asistentes aumentaban, creando una atmósfera electrizante. Algunos aplaudían la decisión de don Alberto, viendo en Toby una forma de desafiar las normas sociales. Otros, en cambio, se mostraban escépticos, preguntándose si la fortuna debería ser heredada por un animal. La situación se tornó caótica. Mateo, sintiendo la presión de la familia y la mirada de los demás, se plantó frente a Toby, decidido a protegerlo. Toby es parte de la familia, dijo con voz firme. Don Alberto lo amaba y le dio un lugar en su vida. No podemos deshonrar su recuerdo por avaricia. Las palabras de Mateo resonaron en el aire, pero no lograron calmar la tormenta que se desataba. Clara, en un ataque de desesperación, intentó cambiar la conversación. Esto no puede ser real. Debemos encontrar una manera de anular este testamento, sugirió, mirando a Roberto con complicidad. Mateo sintió una punzada de traición. No podía permitir que la avaricia de la familia dañara a Toby. El abogado, viendo la confusión, continuó explicando los detalles del testamento. Don Alberto tenía la intención de proteger a Toby. Él sabía que su familia no siempre actuaba con buenas intenciones, explicó con calma. La revelación dejó a todos en shock. Las miradas de la familia se tornaron hacia Mateo, quien se sentía más fuerte y decidido que nunca. La tensión estaba en su punto máximo. Mateo comprendió que debía estar preparado para lo que vendría. La lealtad y el amor se pondrían a prueba en los próximos momentos, y él estaba listo para defender a su amigo, cueste lo que cueste. Mientras Mateo se enfrentaba a la creciente tensión en la sala, su mente se llenaba de pensamientos confusos. La revelación del testamento no solo había cambiado el destino de Toby, sino que también había desatado una batalla interna en él. Mateo se sentía dividido entre su lealtad a don Alberto y su deseo de proteger a su querido amigo. Por un lado, estaba la ambición de Clara y Roberto, quienes luchaban por obtener el control de la empresa familiar. La idea de que un buey heredara parte de la fortuna era inaceptable para ellos. Clara, con su mirada fría y calculadora, ya había comenzado a tramar un plan. Mateo escuchó sus murmullos y se dio cuenta de que su ambición podría llevar a la familia a hacer cosas terribles. ¿Hasta dónde llegarían para deshacerse de Toby? Mateo sabía que la familia de don Alberto no solo se preocupaba por el dinero. También haría secretos enterrados en el pasado de don Alberto que podían cambiar la percepción de todos sobre él. Mientras limpiaba la oficina del millonario algunas semanas antes, Mateo había encontrado cartas y documentos que revelaban una historia de amor y traiciones. Sabía que, si decidía compartir esta información, podría arruinar aún más las cosas para la familia. Pero, ¿era correcto guardar silencio? El dilema de Mateo se hacía más intenso. Si revelaba los secretos del pasado, podría ayudar a Toby y a sí mismo, pero también podría destruir la memoria de don Alberto. Por otra parte, si no hacía nada, permitiría que la avaricia de Clara y Roberto prevaleciera y que su amigo sufriera. Las emociones lo abrumaban, el amor que sentía por Toby chocaba con su sentido del deber hacia la familia de don Alberto. Mientras tanto, en la sala, Clara comenzó a acercarse a él con una sonrisa falsa. Mateo, dijo, tú y yo sabemos que Toby no puede recibir la herencia. No es justo para los que realmente hemos trabajado duro.
Sus palabras estaban llenas de veneno y Mateo sintió que su determinación crecía. ¿Podría realmente confiar en ella? En ese momento, un dilema se presentó ante él. ¿Debería confrontar a Clara y arriesgarlo todo por Toby, o debería buscar una solución más pacífica, aunque eso significara traicionar sus propios principios? La lucha interna continuaba, y Mateo sabía que cada decisión lo llevaría más cerca de un camino que cambiaría su vida y la de Toby para siempre. Mateo se encontraba en un torbellino de emociones. La revelación del testamento había abierto una puerta a la confusión y al miedo. Por un lado, sentía una fuerte lealtad hacia don Alberto, quien siempre había sido como un padre para él. Por otro lado, su amor por Toby lo impulsaba a actuar. La idea de que su amigo, un güey que había compartido tantas horas con él, pudiera ser despojado de su herencia lo llenaba de angustia. Mientras Clara y Roberto se movían por la sala, Mateo no podía evitar escuchar sus susurros. La ambición brillaba en sus ojos y la forma en que hablaban de Toby era casi despectiva. Clara, con su sonrisa engañosa, se acercaba a él como si fuera una serpiente lista para atacar. Mateo, debes entender que este asunto no es solo sobre Toby. Es sobre la familia. ¿Qué pensarían los socios si un güey heredara dinero?, decía con tono persuasivo. Mateo sentía un nudo en el estómago. Las palabras de Clara sonaban lógicas, pero su corazón no podía aceptar que se tratara de dinero y no de amor. En ese momento, Mateo se dio cuenta de que se encontraba en una encrucijada. Si decidía proteger a Toby, podría enfrentarse a la ira de la familia de don Alberto. Pero si optaba por permanecer en silencio, estaría traicionando la memoria de su jefe y a su amigo. La culpa lo invadía mientras pensaba en las cartas que había encontrado. Revelar esos secretos podría cambiar la visión que la familia tenía sobre don Alberto, pero también podría causar un daño irreparable. Las emociones de Mateo estaban a flor de piel. Recordaba las risas y las enseñanzas de don Alberto, quien siempre le había hablado sobre el valor de la lealtad. La familia no siempre es de sangre, le había dicho una vez. Mateo se preguntaba si esa frase se aplicaría ahora, en un momento en el que la avaricia y la ambición parecían dominar la situación. La tensión en la sala crecía. Mateo miró a Toby, que estaba atado en un rincón, ajeno a la disputa que se desarrollaba a su alrededor. El güey miraba a su amigo con ojos llenos de confianza. Ese simple gesto hizo que la decisión de Mateo se aclarara. Sabía que debía actuar. No podía permitir que la avaricia destruyera lo que don Alberto había querido proteger. Sin embargo, la pregunta seguía en su mente: ¿debería confrontar a Clara y arriesgarlo todo, o buscar una salida menos arriesgada? La lucha interna continuaba, y Mateo sabía que el tiempo se estaba acabando. Cada segundo que pasaba lo acercaba más a una decisión que cambiaría su vida y la de Toby para siempre. La tensión en la mansión crecía como una tormenta inminente. Toby, el buey, se encontraba cada vez más inquieto. Mateo lo observaba con preocupación. El estrés del ambiente estaba afectando su salud. El sonido de murmullos y risas nerviosas resonaba en la sala, pero cada vez más, esos murmullos se convertían en susurros de conspiración. Clara y Roberto intercambiaban miradas furtivas, y Mateo empezaba a entender que sus intenciones eran mucho más oscuras de lo que había imaginado. Mateo se sintió atrapado. Por un lado, debía cuidar de Toby, pero por otro, no podía ignorar lo que estaba sucediendo a su alrededor. Clara se acercaba a él con una sonrisa que no lograba ocultar su desdén. Mateo, decía, no puedes permitir que un animal reciba lo que le pertenece a la familia. Sus palabras eran como dagas, y Mateo sabía que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para conseguir lo que quería. Mientras Mateo trataba de calmar a Toby, un abogado misterioso apareció en la entrada de la mansión. Su presencia trajo consigo un aire de intriga. Nadie lo conocía, y su llegada despertó la curiosidad de todos los presentes. Con un maletín en la mano, se aproximó a Mateo y le susurró al oído: «He venido a hablar sobre el testamento de don Alberto. Hay más de lo que se ha revelado».
Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué más podría esconder el testamento? La idea de que había más secretos en juego lo llenó de ansiedad. La familia de don Alberto estaba en un frenesí por la herencia, y ahora un nuevo elemento podía cambiarlo todo. ¿Qué información tenía el abogado que podría afectar la situación de Toby? La tensión aumentó. Clara y Roberto se acercaron al abogado, pero Mateo decidió observar desde un rincón. Las palabras del abogado estaban llenas de promesas y amenazas. Hay cláusulas adicionales que podían beneficiar a quienes verdaderamente conocían a don Alberto, dijo, mirando a Clara y Roberto. Mateo sintió que el aire se volvía pesado. Mientras tanto, Toby seguía inquieto, y Mateo sabía que debía actuar rápidamente. Se acercó al abogado, decidido a conocer los detalles antes de que la familia pudiera manipular la situación a su favor. ¿Qué sabe usted sobre el testamento?, preguntó, su voz temblando ligeramente. El abogado sonrió, pero hay una sombra en su mirada. Lo que se podría cambiar el rumbo de esta familia para siempre. Pero, primero, necesito saber de qué lado estás tú. Mateo sintió que su corazón latía con fuerza. Se encontraba en una encrucijada, debía decidir si se alinearía con la familia o protegería a Toby a toda costa. La intriga se intensificaba, y Mateo comprendió que cada segundo contaba. Las decisiones que tomara ahora no solo afectarían su vida, sino también el futuro de su querido amigo. La lucha por la herencia se estaba convirtiendo en un juego peligroso, y él estaba en el centro de todo. La atmósfera en la mansión era tensa. Mateo observaba a Clara y Roberto intercambiar miradas llenas de malicia, y su corazón se llenaba de preocupación. Sabía que sus intenciones eran oscuras y que estaban tramando algo contra Toby. La lealtad que había sentido hacia don Alberto ahora se convertía en un peso abrumador. Mateo se acercó a Toby, quien parecía cada vez más nervioso. El buey bramaba suavemente, como si sintiera la presión del ambiente. «Tranquilo, amigo», le susurró Mateo, intentando calmarlo. Pero en su interior se sentía dividido. Tenía que proteger a Toby, pero también era consciente de que Clara y Roberto no se detendrían ante nada para conseguir lo que querían. Fue entonces cuando el abogado misterioso se acercó a él nuevamente. «Mateo, debemos hablar», dijo con voz grave. «La familia de don Alberto tiene planes para Toby. Si no actúas ahora, podrías perderlo». Las palabras del abogado resonaban en la mente de Mateo. Era un momento crucial. «No puedo dejar que le hagan daño», pensó Mateo. Pero, ¿cómo podía enfrentarse a Clara y Roberto? Ellos eran parte de la familia, y él solo un empleado. Sin embargo, la lealtad que sentía hacia don Alberto y su amor por Toby eran más fuertes que cualquier temor. Mateo decidió que debía confrontar a Clara y Roberto. Se armó de valor y se acercó a ellos, que estaban hablando en un rincón. «No permitiré que lastimen a Toby», dijo con firmeza, sintiendo que cada palabra era un desafío. Clara lo miró con desdén y dijo, «¿Y qué harás, Mateo? Eres solo un empleado. No tienes poder aquí». Pero Mateo no se dio por vencido. «Puede que no tenga poder, pero tengo algo que ustedes no tienen, lealtad y amor. Toby es más que un animal, es un amigo y merece ser protegido». Las palabras de Mateo resonaron en el aire, y por un momento, la sorpresa llenó los rostros de Clara y Roberto. Mateo sintió que la tensión aumentaba. Sabía que debía decidir rápidamente. A su alrededor, la familia de don Alberto comenzaba a murmurar, y el clima se tornaba hostil. «Si ustedes quieren deshacerse de Toby, tendrán que pasar sobre mí», afirmó Mateo, sintiendo que la determinación crecía dentro de él. Clara, enfurecida, se acercó a Mateo. «No sabes con quién te estás enfrentando. No te atrevas a interponerte en nuestro camino». Pero Mateo no retrocedió. Sabía que cada decisión que tomara en ese momento podría cambiar el destino de Toby y su propia vida. El abogado observaba la escena con interés, consciente de que la situación se tornaba cada vez más complicada.
Mateo sabía que no solo estaba luchando por Toby, sino también por su propia dignidad. Debía decidir si se uniría a la familia en su avaricia o si se mantendría firme en su lealtad. La batalla había comenzado y el futuro de su amigo dependía de sus decisiones. La tensión en la sala era palpable. Mateo, con Toby a su lado, se plantó frente a Clara y Roberto, sintiendo que cada palabra que pronunciaba podía cambiar el destino de su amigo. «No dejaré que le hagan daño», afirmó, su voz firme resonando en el aire cargado de inquietud. Clara lo miró con desdén, cruzando los brazos. «¿Y qué harás, Mateo? Eres solo un empleado. No tienes poder aquí», dijo, su tono lleno de desprecio. Pero en ese momento, Mateo comprendió que su poder no venía de su estatus, sino de su amor y lealtad hacia Toby y don Alberto. «Puede que no tenga poder, pero tengo algo que ustedes no tienen», replicó Mateo, sintiendo cómo la determinación crecía en su interior. «Toby es más que un animal. Es un amigo y merece ser protegido». Las palabras de Mateo hicieron que Clara y Roberto se detuvieran, sorprendidos por su valentía. «Amigo, es solo un buey», gritó Roberto, tratando de desestimar la conexión que Mateo tenía con Toby. Pero Mateo no se dejó intimidar. «Toby es parte de la familia de don Alberto. Si ustedes quieren deshacerse de él, tendrán que pasar sobre mí», afirmó, con el corazón latiendo con fuerza. La sala comenzó a llenarse de murmullos. Los asistentes del velorio, que antes solo observaban, ahora se acercaban, intrigados por la escena que se desenvolvía. Clara, furiosa, dio un paso hacia Mateo. «No sabes con quién te estás enfrentando. No te atrevas a interponerte en nuestro camino», amenazó, pero Mateo mantuvo la mirada fija en ella. «Sé exactamente con quién me enfrento», respondió Mateo, sintiendo que su voz se hacía más fuerte. «Ustedes solo ven a Toby como un obstáculo, pero él representa la verdadera esencia de lo que don Alberto valoraba, la lealtad, el amor y la amistad». La tensión en la sala aumentó, y los murmullos se convirtieron en un silencio expectante. El abogado misterioso se había acercado, observando la confrontación con atención. Mateo sintió que el tiempo se detenía. Sabía que debía actuar rápido. «Si ustedes piensan que pueden arrebatarle su herencia a Toby, se están engañando. Don Alberto lo amaba, y su testamento está claro», dijo, sus palabras firmes y decididas. Clara, viendo que la situación se volvía más complicada, intentó cambiar su estrategia. «¿Y si te dijéramos que el testamento puede ser anulado? Que el amor no cuenta en este mundo», dijo, con una sonrisa maliciosa. Pero Mateo, con su corazón en la mano, respondió: «El amor y la lealtad son más fuertes que cualquier dinero. Estoy dispuesto a luchar por lo que es justo». El clima se tornó hostil. La familia de don Alberto comenzó a murmurar, y Mateo sintió que la presión aumentaba. Sin embargo, sabía que no podía dar un paso atrás. La lucha por Toby no era solo por un buey, era una lucha por los principios que don Alberto había defendido toda su vida. En ese momento crítico, Mateo se dio cuenta de que su decisión definiría no solo el futuro de Toby, sino también su propio sentido de identidad y propósito. La confrontación en la mansión marcó un antes y un después para todos los presentes. Mateo, con Toby a su lado, había hecho oír su voz y defender lo que era justo. La familia de don Alberto, después de la revelación del testamento, se enfrentó a las consecuencias de sus acciones. Clara y Roberto, al ver que su plan de deshacerse de Toby estaba en riesgo, se sintieron acorralados. La presión de los murmullos de los asistentes y la determinación de Mateo crearon un ambiente de tensión que no podían ignorar. Finalmente, Clara hizo un gesto de rendición. «Está bien. No podemos seguir con esto. Toby se queda», dijo, aunque su voz sonó llena de frustración. Roberto, por su parte, se cruzó de brazos, con una expresión de descontento, pero supo que no podría hacer nada sin el apoyo de su hermana. La decisión de Mateo había cambiado el rumbo de la situación. Mateo se sintió aliviado,
pero también consciente de que esta victoria no era solo por Toby, sino por los valores que don Alberto había representado. Al mirar a su amigo, vio en sus ojos la gratitud y el amor que siempre habían compartido. Así, Mateo se convirtió en el nuevo guardián de Toby, encontrando un nuevo propósito en su vida. Sabía que, aunque la familia de don Alberto había enfrentado su derrota, las heridas de la avaricia y el resentimiento no desaparecerían de inmediato. Con el tiempo, la familia de don Alberto tuvo que lidiar con las consecuencias de sus acciones. Clara, aunque seguía con su ambición, comenzó a reflexionar sobre lo que realmente importaba en la vida. Roberto, por otro lado, se dio cuenta de que su resentimiento lo había alejado de lo que realmente significaba ser parte de una familia. Ambos aprendieron que la riqueza no podía comprar el amor ni la lealtad. Mateo, por su parte, encontró en Toby no solo un amigo, sino una familia. Juntos, comenzaron una nueva vida, cuidando de la herencia que don Alberto había dejado. La mansión se convirtió en un hogar de recuerdos, pero también en un símbolo de lo que el amor y la lealtad pueden lograr. La historia concluye con una reflexión sobre el verdadero significado de la riqueza. Mateo comprendió que, aunque el dinero puede abrir puertas, lo que realmente importa son las conexiones auténticas que se crean a lo largo de la vida. La lección que aprendieron todos fue clara: la verdadera riqueza no se mide en posesiones, sino en amor y lealtad. Así, el legado de don Alberto perduró, no a través de su fortuna, sino en los corazones de aquellos que realmente lo amaban.